Abrí el teléfono de mi esposo y descubrí una traición tan grande que ya no sé si puedo seguir viva. Tengo 31 años y llevo 5 años casada. Durante mucho tiempo creí que tenía un matrimonio estable, imperfecto como cualquiera, pero basado en confianza. Después de nuestro primer año juntos, mi esposo y yo tuvimos que vivir separados por estudios de posgrado. No fue fácil, pero me aferré a la idea de que era un sacrificio temporal para construir un mejor futuro juntos. Hablábamos todos los días, hacíamos planes y, al menos de mi lado, jamás dudé de su lealtad. En septiembre de 2024, por fin volvimos a vivir juntos. Recuerdo sentir alivio, ilusión y una especie de renovación en nuestra relación. Pensé que habíamos superado una etapa difícil y que ahora venía lo mejor, reconstruir nuestra rutina, compartir el día a día y volver a ser realmente una pareja. Todo cambió en junio de 2025, de la forma más inesperada. Ese día, mi esposo salió de casa con prisa y olvidó su teléfono. Nunca había revisado su celular. Siempre pensé que el respeto y la confianza eran fundamentales y jamás me había sentido con derecho a cruzar ese límite. Pero una notificación apareció en la pantalla y algo no encajó. No fue celos ni curiosidad, fue una sensación visceral, como una alarma interna que no podía ignorar. Temblando, desbloqueé su teléfono. Lo que vi me dejó sin aire. Había conversaciones con varias mujeres, mensajes coquetos, halagos constantes, intentos claros de iniciar conversaciones, peticiones de números de teléfono. No era una charla aislada ni algo antiguo. Era repetitivo, reciente y deliberado. Cada nuevo chat que abría me hacía sentir más pequeña, más ingenua, más engañada. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, algo que no destruyera por completo la imagen que tenía de él. Pero el patrón era imposible de ignorar. No era un error, era una conducta. Cuando regresó a casa y lo confronté, su reacción fue negarlo todo. Me dijo que estaba exagerando, que solo eran mensajes sin importancia, que yo estaba malinterpretando las cosas. Hablaba con seguridad, como si realmente creyera que podía convencerme de que lo que había visto no significaba nada. Intenté creerle, porque creerle era menos doloroso que aceptar la verdad. Pero esa noche no pude dormir. Algo dentro de mí sabía que no había visto todo, que aquello era solo la superficie. No lo sabía aún, pero ese fue el día en que mi matrimonio comenzó a desmoronarse, capa por capa, mentira tras mentira. Al día siguiente de nuestra primera confrontación, mi esposo actuó como si nada hubiera pasado. Estaba tranquilo, incluso amable, como si negar las cosas fuera suficiente para que desaparecieran. En un momento, casi de forma casual, me entregó su teléfono y me dijo que podía revisarlo si quería. Dijo que no tenía nada que esconder y que eso demostraba su buena fe. Algo dentro de mí no se sintió tranquila. Revisé el teléfono y, aunque muchas conversaciones ya no estaban ahí, encontré mensajes recientes en los que le rogaba a otra mujer que saliera con él. No había ambigüedad, no era una broma ni un malentendido. Era directo, insistente y humillante para mí. Cuando lo enfrenté de nuevo, minimizó todo diciendo que solo era un gesto inofensivo, una forma de subir su ego, nada más. Pero mi intuición seguía gritando. Empecé a notar huecos, registros borrados, llamadas eliminadas, historiales incompletos. Era evidente que alguien había limpiado el teléfono con cuidado. Entonces revisé cosas que jamás pensé revisar, estados de cuenta bancarios, movimientos pequeños pero repetidos, pagos que no tenían explicación clara. Cuando le pregunté por eso, primero se molestó, luego se puso a la defensiva y finalmente admitió que pagaba a mujeres por videollamadas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Lo que más me devastó no fue solo lo que hacía, sino la frialdad con la que lo confesó, como si estuviera hablando de algo irrelevante. Dijo que no significaba nada, que era solo algo virtual, que no había contacto real. Pero ya no podía confiar en su versión de nada. Cada admisión parecía llegar solo cuando ya no tenía otra salida. Después de insistir una y otra vez, finalmente confesó algo más. Durante una conferencia, a través de un amigo casado, reservó una escort y tuvo relaciones con ella.
Lo dijo sin mirarme a los ojos, como si repetir la historia la hiciera menos real. Yo estaba en shock. Mi mente iba más rápido que mis emociones, intentando procesar cómo alguien con quien compartí mi vida podía ocultar tanto durante tanto tiempo. En ese punto ya no sabía qué era verdad y qué no. Cada vez que pensaba que había llegado al fondo, aparecía una nueva confesión. No porque él quisiera ser honesto, sino porque yo seguía haciendo preguntas que no podía esquivar. La verdad no salió de golpe, salió a empujones, dejando heridas más profundas en cada revelación. Y aún así, sin saberlo, todavía no había escuchado lo peor. Cuando pensé que ya no quedaba nada más por descubrir, llegó la confesión que terminó de destruirme. Admitió que había tenido una aventura con una de sus pacientes. No fue un desliz ni algo momentáneo. Se enviaban mensajes con contenido sexual de forma constante, cruzando todos los límites posibles, hasta que finalmente se acostaron. No en cualquier lugar, sino en nuestra propia cama. El espacio que para mí representaba seguridad y hogar quedó completamente contaminado. Sentí una mezcla de asco, rabia y una tristeza tan profunda que me costaba respirar. No solo me traicionó como esposo, sino que rompió principios básicos de ética, respeto y humanidad. Yo no podía entender cómo alguien podía justificar algo así, pero él parecía más preocupado por minimizarlo que por asumir el daño causado. Como si eso no fuera suficiente, apareció otra mujer más. Una con la que, según él, nunca llegó a encontrarse en persona, pero con la que mantenía conversaciones sexuales frecuentes. Le escribía incluso la noche antes de que yo viajara para verlo, mientras yo pensaba que nos reencontraríamos con cariño después de tanto tiempo separados. Cuando la confronté, ella le envió capturas de pantalla a mi esposo y me insultó sin ningún tipo de vergüenza. Lo peor fue que él la defendió. Dijo que yo la había provocado, que quizá ella sentía que no había hecho nada malo. Ahí algo dentro de mí se quebró definitivamente. Mientras yo lloraba sola, hecha pedazos, él se sentaba a ver televisión como si nada estuviera pasando. En uno de mis peores momentos, me dijo que no llorara tanto porque mi padre podría acusarlo de tortura. También soltó frases que todavía resuenan en mi cabeza, que los hombres pueden hacer lo que quieran fuera del matrimonio siempre y cuando regresen a casa, que todos hacen esto, que no era para tanto. Incluso admitió que había estado tranquilo haciendo todo esto porque jamás pensó que yo me enteraría. No solo me sentía traicionada, me sentía humillada, invalidada, invisible. Mi dolor no le parecía real ni importante. Cada palabra suya me hacía sentir más pequeña, más confundida, más culpable por estar destrozada. Fue entonces cuando entendí que ya no podía seguir ahí. Tomé lo poco que pude, me fui a casa de mis padres y me derrumbé por completo. Pensé que ahí encontraría consuelo, comprensión, un lugar seguro donde llorar sin sentirme juzgada. Pero estaba equivocada. Cuando llegué a casa de mis padres, estaba completamente rota. Esperaba apoyo, contención, alguien que me dijera que no estaba loca por sentirme así. En lugar de eso, mi madre me dijo algo que me dejó aún más vacía, que todos los hombres son iguales, que debía aceptarlo, quedar embarazada y seguir adelante. Sentí que mi dolor no solo era ignorado, sino normalizado, como si traicionarme fuera parte inevitable de ser mujer. Con el tiempo, y empujada más por la presión y el miedo que por convicción, regresé con mi esposo. Él parecía diferente en algunos aspectos, era más atento, más tranquilo, hacía más esfuerzos por estar presente. Decía que todo había terminado, que ya no hablaba con nadie más, que quería arreglar las cosas. Yo quería creerle, pero algo dentro de mí ya no podía. Me sentía vacía, sucia por dentro, constantemente en alerta. Ya no confiaba en sus palabras ni en sus gestos. Cada momento de silencio me hacía imaginar nuevas mentiras, nuevas traiciones. No me sentía segura emocionalmente a su lado. Recientemente, intenté explicarle una vez más cuánto me había dolido que permitiera que otra mujer me faltara al respeto y que, encima, la defendiera. Su respuesta fue un golpe directo al corazón, dijo que quizá ella sentía que no había hecho nada malo. En ese instante entendí que, aunque hubiera cambiado algunas conductas, no había una verdadera comprensión del daño que me causó.
Quiero aclarar algo importante, no lo perdoné una y otra vez. Todo salió a la luz en capas, de forma traumática. La verdad apareció solo porque él había borrado todo y porque cada confesión llegó después de que lo acorralé con pruebas. Nada fue una admisión honesta desde el principio. Hoy me siento atrapada. Irme significaría provocar un drama familiar enorme y enfrentar el juicio de todos. Quedarme se siente como desaparecer poco a poco, como traicionarme a mí misma cada día. No sé si es realmente posible reconstruir una vida después de algo así. O si solo estoy retrasando lo inevitable.